Hola, hola, buenos días, hola, hola. Buenos días. Niños, pueden pasar a su aula, por favor. Todo el resto de hermanos y amigos que nos visitan, bienvenidos. Quizá está un poquito alto el máster. Hecho un pequeño eco. Hay personas que creen que si en la iglesia varios se caen de espaldas, si varios lloran, si varios no paran de reír, si varios saltan hasta enloquecer, creen estas personas que eso es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y afirman y dicen, en esa iglesia hay una manifestación espiritual. Escuche usted, lamentablemente en estas iglesias, cualquier tipo de acontecimiento que suceda, le atribuyen al Espíritu Santo. Y si nosotros no discernimos lo que dice la palabra de Dios, también podemos caer en algunos errores que se cometen. Hoy vamos a observar lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Y cualquier semejanza con una de las iglesias que actualmente están en el mundo no va a ser una mera coincidencia. El Señor escribió y permitió que esta carta se escriba para que nosotros nos demos cuenta de lo que está aconteciendo en la actualidad. El tema de esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, es mis dones espirituales, la segunda parte. Por favor, cierre sus ojos, vamos a orar. Santo Espíritu de Dios, el poder que tienes no te puede contener nada ni nadie. El poder de tu presencia en nuestras vidas se ha hecho claramente manifiesto, pues las has cambiado, Señor, porque has sido nuestro maestro, nuestro instructor, has sido tú el que ha guiado nuestro caminar. Y esta mañana te pido, Señor, Maestro nuestro, enséñanos y echa raíces en nuestros corazones con tu doctrina santa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. La semana anterior iniciamos esta serie de mensajes acerca de nuestros dones espirituales y recordamos que el apóstol Pablo, cuando los corintios le preguntaron acerca del uso de los dones en la iglesia, Pablo dijo: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Pero en el original estaba neumaticón de todas las actividades que realiza el Espíritu Santo. No solo los dones, sino todas las actividades que realiza el Espíritu Santo. Y esta mañana vamos a leer nuevamente ese pasaje. Vamos a estar continuamente leyendo este pasaje hasta que lo culminemos. 1 Corintios capítulo 12, vamos desde el verso 1 hasta el 11. Dice Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Los corintios no estaban distinguiendo entre las actividades que venían del Espíritu Santo y las que llegaban de sus propias emociones, e incluso no estaban distinguiendo entre ciertas actividades que podían ser producto del demonio mismo. No lo estaban distinguiendo. El apóstol nos quiere enseñar en estos versículos a que nosotros seamos sabios en discernir cuándo pueden ser actividades propias, enseñanzas propias del Espíritu Santo y cuándo no. Pablo nos dice que debemos de discriminar, que debemos de diferenciar lo que proviene del Espíritu Santo y lo que no procede de él. Y por eso inicia en el versículo 3. Por tanto, os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esta palabra anatema prácticamente no ha sido traducida, es una transliteración del griego. En el griego, anatema es anatema. Y originalmente es algo erigido, algo separado. De ahí viene este término anatema. ¿Y saben lo que significa? Es una persona que ha sido consagrada a Dios, pero para ser destruida. Ese es el significado de anatema. Surgió cuando el Señor envió a su pueblo a conquistar la tierra de Canaán. Y cuando entraron a Jericó, el Señor dijo: todo lo que está en Jericó es anatema. No toquen nada de ahí. Todo lo destruyen, todo. Y recuerden que Acán cogió algo del anatema y tuvo que pagar toda su familia por haber tomado aquello del anatema. En el Nuevo Testamento empieza a cambiar ya un poco la connotación de esta palabra y llega a decir que es alguien que tiene el desfavor de Dios, o que no tiene, en otras palabras, el favor de Dios. Nosotros lo hemos traducido como maldito. Maldito. Así que tenga cuidado cuando pronuncie esta palabra, ¿no? Por ahí todavía hay algunos, hasta cristianos, que están viendo el fútbol y ven y están emocionados, y el árbitro comete un error y dice: ese árbitro maldito. O hasta con los amigos, un amigo le hace una broma y dice: eres un maldito, ja, 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 ja. Pero lo que le está diciendo es: tú no tienes el favor de Dios y mereces ser destruido. Ese es el significado de esta palabra anatema o maldito. No tienes el favor de Dios y lo que mereces es ser destruido. Eso significa. Por allí, los que persiguen, los que andan a favor del ecumenismo y dicen que todos los caminos llevan a Dios, eso promueven los ecuménicos. Quizá nunca revisaron este pasaje de Gálatas que tienen en su pantalla. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo. Y los mormones dicen que fue un ángel del cielo, el ángel Moroni, el que les envió su libro. Os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Que no tenga el favor de Dios y debe de ser destruido. Eso está diciendo Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
anatema, tiene que ser maldito, tiene que ser destruido, debe de ser destruido. Pablo dice que el Evangelio es las buenas noticias. Y el apóstol Pablo dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, esas son las buenas noticias, y el que cree en ello tiene vida eterna. Miren lo que dice Juan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, hasta lo agrandé, hermanos y amigos, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo puede ser? El ecumenismo promueve de que hay varios caminos que igual pueden llegar a la salvación. Pablo le dijo a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y después dice, ¿por qué hay qué? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Ahí está todo el Evangelio. No puede haber otro mediador si no es Jesucristo. Solo hay un Dios y hay un solo mediador, y es Cristo. Hoy en día varios grupos evangélicos, católicos y de otras religiones promueven la unidad del ecumenismo. Y aunque se escuche muy humano, no es cristiano. Porque cristiano es aquel que cree que Cristo es su Salvador, que Él es el único camino, que Él es la única verdad, Él es la única manera de llegar a la vida eterna. Aunque se escuche con mucho amor, no es que todos juntos iguales, a la larga le va a causar un gran dolor, porque se va a encontrar de que no todos los caminos le llevaron a Cristo. Hay un solo camino, una sola verdad, un solo mediador, un solo Salvador, y ese es Jesucristo el Señor. No hay más, no hay más, no hay cómo, de otra manera. Pero regresemos al versículo 3. Dice aquí, porque por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, en la iglesia que estaba en Corinto, y escuchen, no en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Cristo que estaba en Corinto, había algunos cristianos que posiblemente llegaron a un cierto éxtasis, que se pusieron a decir, Jesucristo es anatema. Es decir, Jesucristo es maldito, Jesucristo no tiene el favor de Dios. Y el resto de hermanos cristianos estaban asombrados, no sabían qué hacer. Decían, oh, debe de ser por el Espíritu Santo que está diciendo eso esta gente. Eso estaban pensando. Pero quizá algunos de nosotros nos admiramos. Vaya al internet, entre en YouTube y se va a dar cuenta. El hombre más importante de la iglesia tradicional tiene un video ahí en que él mismo dice que Jesucristo tuvo sangre pagana. ¿Y sabe qué significa que haya tenido sangre pagana? El término pagano significa, escuche, seguidor de un falso Dios o de una religión ocultista, uno que se deleita en los placeres sexuales. Eso le dijo a Jesucristo. Y para que no me digan que yo hablo mal de la religión tradicional y no hablo mal de los grupos que supuestamente son cristianos. Un pastor popular de los grupos cristianos, entre comillas, Ash Luna, dijo que si Dios es nuestro Padre, nosotros somos Jehová Junior, somos dioses. Y en uno de sus mensajes cogió y puso a mostrar unas fotos en donde él se veía la figura de él en blanco y dijo que se transfiguró, o sea que él es Dios. Y eso es porque no discriminamos, no diferenciamos, no discernimos cuando viene el poder de Dios y cuando viene el poder que no es de Dios, hermanos. Hay iglesias en nuestro país que al inicio del culto están poniendo papel periódico en todo el piso, porque después se ponen a saltar y a dar vueltas y vomitan y dicen que eso es un vómito santo, que vino del Espíritu Santo.
Otros están riendo hasta enloquecer y dicen que es una risa santa. Los corintios llegaron al extremo en esta iglesia de gritar: Jesús es un maldito. Y la gente estaba conmovida, creyendo. La gente aceptaba y pensaba que eso venía del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie, dice ahí, nadie que haya entendido que la salvación es por fe en Jesús y no por obras. Nadie que haya entendido que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie va a decir que Jesucristo es un maldito. Nadie puede decir eso. Permítame decirle que en la actualidad nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios debería de estar pidiendo dinero para sanar a las personas, entre comillas. Nadie debería de decir que hay ciertos objetos que pueden ayudarle a su sanidad corporal. Un poco de agua, dicen algunos, esta agua es sanadora. Esta tierra la trajimos de Israel, es sanadora. O ciertos objetos, dicen estos objetos fueron bendecidos y son sanadores. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es fetichismo. Mire, ¿quiere que ver qué significa fetichismo? Ahí está. Veneración de objetos naturales o artificiales a los que se les atribuye poderes sobrenaturales. Eso es fetichismo. Nadie que se ponga en un lugar distinto a su congregación y se quiera llamar el ungido de Dios debería de decir que vino el Espíritu Santo. Nadie que quiera hablar ex cátedra. Usted sabe lo que significa ex cátedra. Significa que hasta ese momento dejó de hablar el hombre y desde ahí empieza a hablar Dios. Nadie que diga que habla ex cátedra debería de decirse que es una persona que habla por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, esta Biblia que tiene usted en su casa fue escrita. ¿Y sabe por qué fue escrita? Porque Dios quería que sea leída, por eso fue escrita, para que usted la lea. Pero hoy en día estamos creyendo tantas cosas. Personas que no abren la Biblia en la iglesia y se ponen a divagar en sus pensamientos y la gente está creyendo. Eso está sucediendo. Si Dios no hubiera querido que leamos la Biblia, nos hubiera hecho una entrada en la cabeza y un flash memory para que ya todo quede ahí grabado. Pero no, Dios quiere que la leamos. Hay un himno no muy antiguo, algunos quizá lo hayan escuchado, que dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Un hombre dice, deberíamos de decir en la iglesia: Santa Biblia para mí, eres una reliquia aquí. Que la tenemos guardada de reliquia, nadie la lee, nadie la investiga, nadie la escudriña. Ni siquiera la abrimos. Ayer observaba un video de la mamá de John Wesley. Tuvo 19 hijos. 9 perdió, se murieron desde pequeños. Y crió a 10. 6 horas le dedicaba a la crianza de sus hijos, 6 horas. Y dice que su crianza fue tan espectacular que todos sus 10 hijos crecieron amando la palabra de Dios y con unos principios éticos totalmente respetables. Todos. Es tanto así que dice que cuando John Wesley era un famoso predicador, iba a buscar consejo donde su mamá, que le aconseje: mamá, aconséjame. Y hasta le dijo que escriba un libro de cómo criar a los hijos. Usted está formando eso en su hogar, en sus hijos. Ese amor por la palabra de Dios, esa pasión por las cosas del Señor, para tener sabiduría, discernimiento, lo está haciendo. Esa fue la mamá de John Wesley. Y todos sus hijos e hijas, hombres y mujeres de bien.
Dice el versículo 3, la segunda parte. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto sí parece más sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí sí podemos decir que Jesús es nuestro Señor? Amén. Esto es mucho más sencillo. Pero quiero contarles algo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, al único que le tenían que decir Señor es a César. Y caso contrario, si usted no le decía Señor a César, era llevado a la muerte. Los mismos judíos, judaizantes, en las sinagogas cogían a los cristianos y les decían: di que Jesús es un maldito, o si no mueres. Para ellos no estaba tan fácil. Para ellos no estaba tan fácil. Ahora sí, mire, cuando un cristiano decía que Jesús es el Señor, estaba corriendo peligro de morir. Y ahora se puede entender este versículo que Pablo dice ahí, que si confesares con tu boca que Jesús, mire lo fuerte que era para ellos. Nosotros decimos así, Jesús es mi Señor. Para un cristiano en esa época decir que Jesús era el Señor era peligro de morir. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando usted diga con su boca Jesús es mi Señor, y cree en su corazón que Él es su Señor, que Él murió por usted, murió por todos sus pecados, la Biblia dice es salvo, va a ir al cielo. Es un regalo la salvación, entienda, es un regalo de Jesús. Pero en esta época morían si decían que Jesús es el Señor. Mire este versículo. Pablo les escribe a los romanos y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Interesante palabra, tribulación. Por ahí dicen que la raíz vino de tribulio, un aparato que era usado para separar el grano de trigo de la paja, de lo que no sirve. Era sacudido hasta que el grano de trigo se separaba. Si usted está viviendo una tribulación, Dios le está sacudiendo para que dé fruto y bote todo lo que no sirve de su vida. Esa es la tribulación. Y dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso dice Pablo, y es la verdad. Porque toda persona que en ese tiempo decía Jesús es mi Señor, como una oveja al matadero le llevaban. Pero a pesar de eso dice: ¿quién nos va a separar de ese amor? ¿Quién nos va a separar de ese amor? ¿Qué dolor debe de ser para nuestro Dios hoy en día? No vivimos eso, pero el cristiano de hoy en día tiene vergüenza de decir a sus amigos que Jesús es su Señor. El cristiano de hoy en día tiene vergüenza de bautizarse y decir que Jesús es su Señor. El cristiano de hoy en día tiene vergüenza de llevar su Biblia a la mano y decir que Jesús es su Señor. Tiene vergüenza de llegar a la iglesia y entra escondido así que nadie le ve. Nos da vergüenza de entregar tratado a otra persona. Miren, ahí atrás todavía hay, ya vamos 8 meses y todavía sigue habiendo unos cuantos tratados. Tiene vergüenza de entregar tratado y decir que Jesús es su Señor. Vergüenza deberíamos de tener nosotros, porque nos avergonzamos de nuestro Señor. Dice aquí el versículo 3: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En esa época, aquel que decía Jesús es mi Señor, primero corría riesgo de vida. Segundo, la palabra Señor viene del griego kurios o kyrios, le dicen algunos. En el Antiguo Testamento, esa palabra que venía de Adonai era designada a Jehová, a Dios. Todo cristiano que dice que Jesús es el Señor está diciendo Jesús es Dios y es hombre. Jesús es mi Señor, está diciendo Jesús y es mi Dios y es también hombre.
Y tercero, nosotros decimos muchas veces a alguien: Señor, ¿me puede indicar una dirección? En la escuela le decíamos a los profesores nosotros: Señor. Pero el término Señor en la Biblia es amo, dueño, soberano, Adonai. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi soberano. En verdad usted puede decir que Jesús es su Señor. Él es su amo. ¿Y cómo es que anda en la vida sabiendo que anda pecando y no le dice que Él es su amo? Ahí no es su amo, no, ahí el amo soy yo. Sabe que tiene muchos errores que está cometiendo diariamente, a sabiendas de que lo está haciendo. ¿Sabe qué está diciendo? Jesús no es mi Señor. Él no es mi dueño. El dueño de mi vida soy yo mismo. El apóstol Pablo dice: nadie va a decir a Jesús maldito. Y nadie que no hable por el Espíritu Santo puede decirle que es el Señor. Muy bien. Viene el versículo 4. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Ahora sí vamos a entrar ya a los dones espirituales. Hay diversidad de carismas, de regalos de gracia, de regalos inmerecidos. Estos regalos no se dan o no se reciben por su buen comportamiento. Son gratuitos a todo aquel que cree que Jesús es su Salvador. Es un regalo gratuito, pero Pablo dice que hay diversidad. Esa palabra viene del griego diareseis. ¿Usted se acuerda de alguna palabra en español que se parezca a diareseis? Diéresis. Diéresis. Y la diéresis es una palabra que hace una distinción entre dos vocales seguidas. Pingüino tiene diéresis, los dos puntitos en la U. O si no, se leería pingüino. Ambigüedad tiene diéresis. Cigüeña tiene diéresis y significa día aparte y jaireo tomar aparte. Pablo dice: hay diversidad de dones, es decir, hay mucha variedad. Dios ha cogido a cada uno y le ha tomado aparte y le ha dado un don a uno, a otro. Hay variedad de dones espirituales. Dios está diciendo que hay mucha variedad. Queridos hermanos, quiero que miren el siguiente cuadro. Espero que puedan leerlo. Lista de dones espirituales mencionados en la Biblia. Algunos dicen que hay 18, otros 20, 25. Pero aquí encontramos algunos de ellos. Profecía, tanto en Romanos como en 1 Corintios como en Efesios está mencionado. Servir o ayudar está en Romanos, en Corintios y creo que también no lo podemos ver si está en Efesios. Enseñanza, maestro está en los 3. Exhortación está en 2. Repartir o dar es un don. Administrar, presidir, misericordia, palabra de sabiduría son dones espirituales, regalos de Dios para la iglesia. Continuemos con la siguiente. Palabra de ciencia, fe, sanidades, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, apóstol, evangelista, pastores, milagros, discernimiento de espíritus. Son dones espirituales que están en la Biblia. Pablo dice que hay diversidad, variedad, pluralidad de dones espirituales. Y es bueno que los anote para que después no esté diciendo: ¿y ahora qué don tendré? Pero bueno, ahora como ya tenemos canal de YouTube, puede ir después a su casa a revisar la lista de nuevo para que lo descubran. Pero leamos lo que dice el versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es Él. Pablo dice: hay diversidad de dones, carismas, de regalos del Espíritu Santo, regalos de gracia. Hay muchos regalos de gracia, diversos, variedad. Hay diversidad de ministerios, de diaconías, de servicio. Ese término usa. Pero todos esos dones son para producir beneficios en otras personas, no en usted mismo. Pero dice:
pero que Dios es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Eso significa muestras del poder de Dios. Pero Dios es el mismo. Es el mismo. ¿Sabe por qué lo menciona Pablo? Porque en el capítulo 3 de esta misma carta estaban en una pelea en la iglesia de Corinto. Estaban peleando por los líderes. Cada uno tenía un grupo que le seguía. Y el apóstol les dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo está diciendo: ¿por qué están peleando por los líderes de la iglesia? Eso es carnalidad. En el versículo 3 del capítulo 3 dice: porque aún sois carnales. Cuando la iglesia se pone a pelear por defender a los líderes, a los siervos, es una carnalidad. Eso es la pura carne de usted. Por favor, nunca le pido que me defienda ante nadie. Dios me defenderá si es necesario. Y nunca se ponga a defender a ningún siervo de la iglesia. Eso es carnalidad. Deje que Dios haga su obra. Pues la gente de Corinto estaba haciendo grupos con sus líderes. Y aquí en este capítulo el apóstol Pablo dice: oigan, escuchen, hay distintos dones, pero desde el que les da es el mismo. Y hay varios ministerios, pero Dios el que les da es el mismo. Y hay varias operaciones, manifestaciones de poder, pero Dios es el mismo. Unidad. Dios es una unidad. ¿Y qué otra doctrina encontró en estos 3 versículos? ¿Alguien encontró otra doctrina en estos 3 versículos? Ahí está la doctrina de la Trinidad, hermanos. Después, cuando llegan los amigos testigos de Jehová a su puerta, les mueven el piso. Porque le van y le dicen: a ver, muéstrame la Trinidad. Y no le encuentran. Dice en el versículo 4: ahora hay diversidad de dones, ¿pero qué? El Espíritu es el mismo, Espíritu Santo. Versículo 5: y hay diversidad de ministerios, ¿pero qué? Si confesares con tu boca que Jesús es Él, ¿quién es el Señor entonces? Jesucristo. Primero estuvo el Espíritu Santo, ahora está Jesucristo. Y la tercera: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Espíritu Santo, Hijo y Padre. Ahí está la Trinidad, ¿sí la ven? ¿Cómo que no hay? Sí está ahí. Y miren, aquí también estuvo Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, hablando desde los cielos. Los 3 son el mismo. Es unidad, unidad, unidad. No hay discrepancia entre Dios. Él es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Miren, ¿por qué tiene que prestarle atención a este versículo? En Corintios el apóstol Pablo dice: a cada uno les dado la manifestación del Espíritu. Cuando les escribió a los romanos, les digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y este pasaje habla de dones espirituales. Pablo está diciendo: oigan, cuidado, usted se vaya a creer un poco más. El que predica es igual de importante que el que sirve. El que canta la alabanza es igual de importante que el que sirve la comida. El que enseña es igual de importante que el que barre. Porque fue un regalo que fue dado por Dios a cada uno. Y cuando les escribe a los efesios, Dios dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo.
No me diga, por favor, no me diga que usted no sabe para qué sirve en la iglesia. Yo no sirvo para nada en la iglesia. Eso es una falsa humildad. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, usted tiene un regalo que le dio el Señor, porque dice, a cada uno le fue dado. A cada uno le fue dado. Y también tenga cuidado, porque hay personas o iglesias que dicen que si usted no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que a cada uno le fue dado. Revisa el versículo 7. A cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y lea el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Entonces no todos los que hablan en lenguas tienen Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios da a cada uno como Él quiere. Como Él quiere. No hay respaldo para esa creencia. No hay respaldo. Termino. Versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para que se la guarden. Para que se la lleve a su casa. Para que se quede teniéndola y nunca lo use. Eso dice Pablo. ¿Sabe lo que significa provecho? Para lo que es mejor, para lo útil, para lo conveniente, para el bien común. Eso significa provecho. Eso significa provecho. Fue un regalo para el bien común. ¿Usted sabe quién es la señora María Patricia Donoso? No, hasta ayer yo tampoco sabía, pero buscaba una ilustración y entré a ver quién se ganó el auto del mall de la Navidad. Y me salió que se ganó la señora María Patricia Donoso, una Ford Ranger hermosa. ¿Qué le parece si esta señora llega a la casa con su Ford, su regalo que le dio el mall, y le mete en un cuarto, le pone candado y le deja que se llene de telarañas, que se pudra, que se oxide y se quede ahí? ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene lógica? Dios nos repartió a cada uno de los que hemos creído al menos un don espiritual, y muchos de nosotros lo estamos usando para provecho. Lo hemos dejado ahí a que esté llenándose de telarañas. Lo tenemos ahí sin uso. Pablo dice, usted recibió un regalo, un don, pero es para el bien común, es para provecho de todos. El regalo que les di no es para usted solo ni para que lo guarde, es para que todos se aprovechen de ese regalo. Lo está usando. Lo está usando. Ya lo descubrió. Ya sabe cuál es. Está ministrando, está sirviendo. Sirve para el bien común. O está despreciando el regalo de Dios. Cierre sus ojos. Señor, me da tanta tristeza. Tanta tristeza, Señor, que muchas personas hoy en día han tomado tu Santo Espíritu y en vez de usarlo como humildad, ni siquiera lo están usando. Están usando de sus emociones, están usando del abuso de poder, pero no de ti, Santo Espíritu. Me da tristeza, Señor, ver que muchas personas, diciendo que están ungidas por ti, Santo Espíritu de Dios, están aprovechándose de la gente, de su economía, están explotándoles. Me da tristeza, Señor, saber que en esta iglesia en Corinto había gente que estaba diciéndote que tú eres un maldito, y estaban diciendo que habla por el Espíritu Santo. Me da tristeza, Señor, de saber que tus hijos verdaderos en aquellos tiempos, al decir que Jesús es mi Señor, estaban corriendo peligro su propia vida. Y nosotros, Señor, nos callamos cuando tenemos libertad, cuando hoy hemos cantado que tenemos libertad, y nos avergonzamos hasta de hablar de ti y decir, Jesús es mi Señor. No me vengas con todas esas
basuras, blasfemias. Señor, me da tristeza que muchas veces decimos que Jesús es mi Señor, pero no eres nuestro amo, Señor. No eres nuestro amo, sino mi ego es mi amo. Mis deseos pecaminosos son mis amos. Y me da tristeza, Señor, que cuando creímos nos diste unos regalos maravillosos y hasta ahora ni siquiera sabemos cuáles son. No los hemos usado, no hemos ministrado todo ese poder, Señor, porque tienes tanto poder. Porque esa es la diversidad de operaciones. Poder, todo ese poder ha sido apagado. Porque prefiero hablar con mis amigos pura tontería antes que usar el poder en mi iglesia. Me da vergüenza, Señor, y me da tristeza, porque tú nos diste para que lo aprovechemos y aún no lo hemos aprovechado al 100%. Pero te agradezco también, Señor, por todas aquellas personas que hoy en día en esta iglesia ya no están usando los regalos para servir, Señor, para ministrar a otros, para que te lleves tú la gloria. Me da alegría, Señor, por todos esos hermanos. Aún son pocos, pero ya hay que están ministrando, Señor. Me da alegría, Dios, de que en esta iglesia sí hay personas que han dicho: confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios me levantó de los muertos y yo soy salvo. Pero hoy, Señor, también hay aquí personas que han llegado, que tú les has traído visitas y aún no saben cuándo mueran a dónde irán. Pero ya has mostrado, Señor, en tu palabra. Tú dijiste que eres el único camino, la única verdad, la única manera de llegar a la vida. Tú, Jesús. No hay otro mediador sino tú, Jesús. No hay otra manera de llegar al cielo sino a través de ti. Creyendo en ti, Señor, ilumina los corazones de las personas que nos visitan para que ellos mismos, Señor, crean en ti como Salvador. Que ellos hoy mismo puedan decir: sí, cuando muera iré al cielo porque Jesús murió por mis pecados y yo creo que Él resucitó y se levantó de los muertos. Y creo que un día estaré a su lado, pase lo que pase. Y hoy, Señor, que vamos a celebrar la Santa Cena, hoy que vamos a recordar tu muerte en la cruz, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos decir: perdónanos, Señor? Perdónanos, porque aunque te llamo mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi soberano, no eres soberano todavía en mi vida. Ahí cerrado los ojos, por favor. Ahí abre. Quiero orar por aquellas personas que hoy están muy decididas a buscar cuáles son sus dones espirituales, a descubrirlos, esos regalos maravillosos que Dios le dio, y a usarlos en el servicio de su iglesia y de la expansión del Evangelio en esta ciudad. Si usted está decidido a hacerlo, nada más levante su mano, quiero orar por usted. Amén. Amén. Señor, míralos. Qué bueno, Señor, qué bueno. Es mirar a todo ese grupo de hermanos que alzó su mano. Míralos, Señor. Doble porción de tu poder espiritual te pido que pongas en ellos, para que lo descubran a través de la oración, para que lo descubran a través de involucrarse, para que lo descubran a través de servirte a ti sin esperar nada a cambio. Te pido por ellos, por los que alzaron la mano. Señor, no los dejes estar vacíos, inactivos, sino que sean luz y sal en todo.
esta ciudad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a proceder enseguida a celebrar la Santa Cena, queridos hermanos. Solo un capítulo antes el apóstol Pablo habló acerca de la Cena del Señor. Y Pablo decía en este capítulo 11: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El apóstol Pablo está diciendo, es verdad.